Hola chicos, me tocó enseñarles otra vez, pero ahora de Primera de Tesalonicenses. La carta de Tesalonicenses, bueno, seguramente ya vieron la introducción, entonces no voy a dar mucha introducción, pero la carta de Tesalonicenses habla mucho, de cómo era el Pablo, de qué es lo que sentía Pablo. Y no solamente Pablo, obviamente también habla de Silvano y de Timoteo, que estaban presentes en el momento en el que estaban escribiendo la carta, ¿no? Y que muy seguramente también estuvieron presentes y participaron muchísimo en la construcción de la iglesia en Tesalónica. Este, pero lo que se habla mucho en esta carta es mucho el amor que Pablo tenía por, y estos dos hermanos más, tenían por los hermanos en Tesalónica. Y no solamente por eso, sino también tenían tanto amor por las almas que estaban, a las cuales les predicaban. Y esto es algo que lo podemos ver no solamente en esta carta. Pablo era un hombre que amaba mucho y lo podemos ver en todas sus cartas. En todas las cartas que escribe, las escribe no únicamente porque quisiera regañar o porque quería darles nueva doctrina o porque era, no sé, porque quería hacer algo. Él no escribía cartas por eso. Él escribía cartas porque amaba demasiado y quería que todos los hermanos comprendieran la totalidad de Dios, la totalidad de este sacrificio que hizo Jesús en la cruz y el cómo eso afecta todas nuestras vidas y el cómo debería de afectar todas nuestras vidas. Son temas que Pablo habla y que dice, y algunas no eran simples de entender. Pedro dice, ¿no? En sus cartas Pedro dice, algunas cosas que habla Pablo no son fáciles de entender, no son para los que siguen siendo niños. Son difíciles de entender, pero Pablo estaba tratando de enseñar lo máximo posible. Y esto era por el amor. Esto era porque Pablo quería que todos tuvieran el mismo conocimiento de Dios, que todos estuvieran unánimes, a una, todos bajo Dios. Entonces, esta carta lo explica muy bien. Y lo podemos ver en el capítulo 2 del versículo 8. Refiriéndose a los tres, a Silvano y a Timoteo también. Pero está diciendo, dice, bueno, vamos a leer desde el 6. Dice, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera darles mis almas, yo quisiera darle mi alma para que entendieran todo este tan grande, maravilloso Evangelio. No quiero darles únicamente el Evangelio porque me parece poco. Porque aún a pesar de que es una historia tan maravillosa, es una historia tan llena, y que muchas personas no pueden comprenderlo. Aún así, yo quisiera darle mis almas para que ustedes lo puedan comprender, para que ustedes puedan entenderlo, porque yo lo entiendo, pero yo quiero que ustedes también lo entiendan. Entonces, es este amor que llevó a Pablo a esparcir el Evangelio por todos lados. Es este amor tan grande que tenía Pablo a que lo llevó a correr su carrera y que estuvo dispuesto. O sea, Pablo fue llamado, tuvo un único propósito en su vida y ese único propósito en su vida fue esparcir el Evangelio en todos lados. Entonces, Pablo tuvo la necesidad de esparcir el amor que él había recibido. Y eso lo movió a que otros encontraran el amor también que él había recibido. Esto también contagió a muchos hermanos que viajaban con él, que hacían muchas cosas con él. Contagió a Timoteo, que dice que es su hijo en la fe. Entonces, es aquí donde llegamos, ¿no? A por qué Pablo hizo todas estas cosas. ¿Por qué Pablo y todos los apóstoles y por qué Pablo y todos los que estaban en sus viajes con él hacían todas estas cosas? O sea, ya sabemos que lo hacían por amor. Pero ¿el amor en qué? Ya sabemos que estos tres hombres y que Pablo amaba mucho, pero ¿qué los hacía amar tanto? Y era un amor tan grande, ¿no? O sea, dice un amor tan grande que estaban dispuestos a derramar sus almas, a darle sus almas
a los que escuchaban del Evangelio. Entonces, lo que movía a Pablo y a todos, ese amor que ellos tenían, era ese amor por el Evangelio. Esta historia tan maravillosa de nuestra obtención, de nuestra libertad. Y esto no es por medio de nosotros, no es por medio de las acciones que nosotros hiciéramos, no es por medio de lo que nosotros pudiéramos hacer o qué tanto pudiéramos ser buenas personas, sino que era por medio de Jesús, que era Hijo de Dios y que por ende era Dios mismo. Y que ese Dios mismo nos dio la redención de nuestros pecados, nos dio la remisión de nuestros pecados, nos dio nuestro morir al pecado, nos dio nuestra libertad comprada por la sangre de Jesús, que con un solo sacrificio hizo aceptos a todo aquel que cree. Esto era una noticia tan grande, era una noticia revolucionaria, era una noticia muy extraña y muy, muy, muy loca. La palabra que estos tres hombres y todos los apóstoles estaban diciendo era algo que no se había escuchado antes, que era una locura, especialmente para los hombres de Tesalónica, para los humanos de Tesalónica, para las personas de Tesalónica, era una locura por la condición en la que ellos se encontraban. Cuando llegó Pablo a predicarles el Evangelio, podemos leer en el capítulo 1:9, dice que estos hombres se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos seguían a sus ídolos, ellos tenían sus propios dioses. Pero el Evangelio los llevó a amar tanto por el amor que habían recibido, y por eso mismo hacían que ellos trataban, ellos no se cansaban de esparcir este Evangelio. No importando lo locos que se vieran, no importando lo extraño que parecería que el único Dios viviente, que este único Dios vivo y verdadero, vino a este mundo a morir por nosotros. ¿Y qué manera de morir? De la forma más vil que un hombre podía morir en el Imperio Romano. Entonces, es muy extraño. A los hermanos en Tesalónica fue muy extraño el que un hombre llegara y les predicara estas cosas. Pero aún así, eso no detuvo a Pablo ni a los que lo acompañaron. Eso nunca los detuvo. Y hizo que por medio de eso, que por medio de que nunca se detuvo en esparcir este evangelio, hizo que ahora los hermanos en Tesalónica, los que escucharon ese evangelio en Tesalónica, imitaran a ellos. Y lo dice en el versículo capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Esto no era algo muy fácil de entender, pero aún así eran ahora imitadores, no solo de Pablo, sino del Señor. Eran imitadores de Jesús, eran imitadores de Dios, eran hijos de Dios. Entonces, yo les quiero hablar, fue una introducción muy larga. El punto de mi mensaje, de la enseñanza de hoy, es esta palabra. Porque esta palabra es, como ya lo dije, es muy grande, es muy revolucionaria, es muy extraña y es una locura. Y esta palabra, este evangelio que se nos es dicho, que se le fue dicho a los hombres de Tesalónica, que se le fue dicho a Pablo, que se le fue dicho a los apóstoles, que se le fue dicho a nosotros humanos, es una palabra tan grande, pero que trae muchas cosas consigo. Y trae ese amor que Pablo sentía. Y es algo de lo cual Pablo está muy, muy, muy gozoso. Porque trajo ese amor de verdad en los hermanos en Tesalónica. Porque los hermanos en Tesalónica fueron imitadores de Pablo en ese amor y fueron imitadores de Dios en ese amor. Pero no solo eso. La palabra de Dios no solo trae eso. Porque también se ve otra parte. Cuando Pablo está diciendo, cuando habla en esta carta de que cuando estaba compartiendo el evangelio, él siempre dijo, con fatiga, con dolor, con mucho trabajo, de día y de noche. Esto es lo que decía Pablo. No era fácil hacerlo. No es fácil esparcir esta palabra de amor, pero es necesario.
Es necesario esparcir esta palabra de amor. Entonces, al nosotros recibir esta palabra de amor, también estamos recibiendo mucho trabajo. Estamos recibiendo una gran carga. Estamos recibiendo una vida de muchísimas tribulaciones, de muchos problemas en nuestras vidas. El ser cristiano no nos facilita en nada la vida. Al contrario, nos la complica muchísimo. Porque ahora sabemos el por qué estamos aquí. Porque nosotros cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos escuchado el Evangelio, estábamos en nuestras propias concupiscencias. Estábamos haciendo lo que nosotros queríamos. Pero ahora, conociendo el Evangelio, ya no podemos hacer lo que nosotros queríamos. Ya no podemos seguir a esos mismos ídolos que teníamos. Ahora con este Evangelio se nos está diciendo que debemos amar, que debemos de imitar. Y este amor debe de llevarnos a esparcir el Evangelio. Y este no es un trabajo simple, porque es un trabajo que es extraño y que es una locura. Pero que aún así se tiene que hacer. Pero que aún así se tiene que cumplir. Para que al final de nuestras vidas nosotros podamos ser y decir igual que Pablo: yo corrí la buena carrera. Yo hice lo que Dios me pidió en esta vida. Yo entendí el amor que Dios me tuvo y por eso tuve amor a los demás. Eso es lo que nos debe de mover. Eso es lo que movió a Pablo y eso es lo que a nosotros nos debe de mover. Y eso es lo que movió también a la iglesia de Tesalónica. Porque la iglesia de Tesalónica hizo muchísimas cosas. Aquí lo vemos, dice, ustedes fueron de ejemplo a las iglesias sin que nosotros dijéramos nada, sin que Pablo dijera, oh, miren esta iglesia. Ellos ya conocían esta iglesia por los hechos que tenía la iglesia, porque habían recibido el amor, y no solo lo habían recibido, sino que habían hecho de ese amor algo que les sirviera. Y esto no era fácil, porque al momento en el que recibieron la palabra, estaban recibiendo también un muy grande trabajo. Y esto lo explica en el capítulo 2. Dice capítulo 2, versículo 9. Dice: porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. Y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los que vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y sigue hablando, ¿no? Dice que fueron prohibidos, que a Pablo se le fue prohibido hablar a los gentiles y todos estos problemas, ¿no? Entonces, los hombres en Tesalónica estaban sufriendo muchísimo por recibir esta palabra. Estaban siendo perseguidos por su propia nación. Estaban siendo perseguidos por sus propios hermanos, por el único hecho de recibir tan grande amor. Y esto es muy contradictorio. Esto ahora me parece a mí una locura. ¿Cómo es el hecho de que por recibir amor a mí me persigan? Y esto no es fácil. Esto es algo tan difícil de hacer. El ser cristiano es algo tan difícil de hacer que por el simple hecho de ser cristiano ya somos perseguidos en todos lados. Ya somos burlados en todos lados. Ya somos tratados como unos locos. Se nos dice de muchas maneras. Pero esto no debe de detenernos en ningún momento a seguir esparciendo el amor, a que nuestras acciones hablen tan bien como los hermanos en Tesalónica, a que nuestras acciones, sin que otros digan de nosotros, hablen por nosotros. Porque ese amor que nosotros recibimos debe de ser también amor que damos. Porque es mejor dar que recibir.